cubierta por corteza oceánica o continental. Las placas se mueven alrededor de la superficie de la Tierra mediante la expansión del fondo marino. La convección en el manto causa una expansión en el fondo marino. La corteza oceánica se crea en los dorsales del centro oceánico. Con el tiempo la corteza se aleja de lo que es el dorsal. La corteza eventualmente puede hundirse y ser destruida. Si un continente se asienta en una placa con una dorsal en un centro oceánico, el continente será empujado. La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto del terreno fluido, a sus direcciones e interacciones. También explica lo que es la formación de las cadenas montañosas. Asimismo, da una explicación satisfactoria de por qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta, como lo es el Cinturón del Fuego del Pacífico, o de por qué las grandes fosas submarinas están juntos a islas y continentes y no en el centro oceánico. En el trabajo queremos presentar cómo se da la funcionalidad de las placas tectónicas, cómo estas al unificarse o separarse tienen diversos movimientos en los cuales se pactan límites litorales, y también recalcando de manera puntual cómo la contaminación y los desastres naturales también las involucran. Tienen tantas ventajas como desventajas, pero siempre siendo necesarias para establecer un equilibrio geográfico en nuestro planeta. El objetivo general consiste en evaluar y estudiar de forma analítica la teoría de la tectónica, su concepto y descubrimiento para entender el origen de la vida en la Tierra. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos que estudiar de forma analítica el origen de la teoría tectónica y su importancia en el origen de la vida en la Tierra, así como examinar qué explica la teoría de la tectónica y las fuerzas que explican su movimiento. ¿Qué es una placa tectónica? Son fragmentos de la litósfera compuesta por la parte superior del manto superior y de la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte y relativamente fría y rígida. Las placas de la litósfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Las placas tectónicas se encuentran una sobre otra y aunque son rígidas se mueven constantemente, solo que sus movimientos se vuelven muy ligeros y difíciles de sentir, pero cuando su movimiento es fuerte ocurren aquellos fenómenos naturales conocidos como sismos o tsunamis que sí son perceptivos a los seres vivos. Por esta razón se denominan placas tectónicas porque la placa se refiere a una capa y la palabra tectónica deriva del griego tectónicos, que indica construir o constructor. El descubrimiento de las placas. Aunque la teoría de la tectónica de placas fue formalmente establecida en los 1960 y en los 70, en realidad esta es un producto de más de 2 siglos de observaciones geológicas y geofísicas. Un avance significativo en el problema de la formación de los osinclares y sus gerencias ocurrió en 1908 y 1912, cuando Alfred Wegener propuso que las masas de los continentes estaban en movimiento y que estos se habían fragmentado en un supercontinente que denominó Pangea. El movimiento de esas masas continentales deformaría lo que son los sedimentos geosinclinares acumulados en sus bordes, levantando nuevas cadenas montañosas. Wegener creía que los continentes se deslizaban sobre la superficie de la corteza hasta bajo los océanos como un bloque de madera sobre una mesa y que esto se debía a fuerzas de marea producto de la deriva de los polos. Sin embargo, pronto fue demostrado que estas fuerzas son el orden de más de 10 millonésimas a una centésima de millonésima de la fuerza de la gravedad, lo que hacía imposible que éstas pudieran plegar y levantar las masas de las cordilleras montañosas. El origen de la tectónica. Wegener menciona que hace aproximadamente 225 millones de años existía un gran supercontinente denominado Pangea, que a los 200 millones de años este supercontinente comienza a fragmentarse y separarse en dos grandes masas continentales denominadas Lauresia en el hemisferio norte y Gondwana en el hemisferio sur. Para Wegener, la teoría de la deriva de los continentes no solo explicaba las ocurrencias de los fósiles idénticos en zonas alejadas, sino que también evidenciaba lo que son los cambios climáticos sobre los continentes. En efecto, el descubrimiento de los fósiles de plantas tropicales en la Antártica revela que este continente en algún momento tuvo que haber estado situado cerca del Ecuador en un área del clima temperado donde estas plantas crecen en un ambiente pantanoso.
La teoría de Weyermann, a pesar de lo que es la revolucionaria y la logística, no estuvo exenta de rechazo por parte de la comunidad científica de la época. La teoría de las placas tectónicas explica la mayoría de las características de la superficie de la Tierra. Explica por qué los terremotos, volcanes y cadenas montañosas están donde están. Explica encontrar algunos recursos minerales. Las placas tectónicas son la clave para descifrar muchos de los misterios de nuestro increíble planeta. La teoría de las placas tectónicas explica por qué la geografía de la Tierra ha cambiado con el tiempo y por qué sigue cambiando. Algunos de los lugares son propensos a terremotos y otros no. Ciertas regiones pueden tener lo que son erupciones volcánicas, mortales, leves o ninguna en absoluto. Las cadenas montañosas están donde están, muchos depósitos de minerales están donde están, especies de plantas y animales vivos y fósiles que se encuentran en ciertas partes. De creación y destrucción de las placas. Aunque en los bordes divergentes de placas se produce una nueva litosfera de manera continua, el área de superficie terrestre no aumenta. Para equilibrar la cantidad de litosfera recién creada, debe producirse un proceso por el que se destruyan las placas. Eso ocurre a lo largo de los bordes continentales denominados zonas de subducción. El proceso de la subducción de placas es complejo y el destino final de las placas subducidas es todavía objeto de debate. Lo que se conoce con cierta seguridad es que una capa de litosfera oceánica subduce porque su densidad total es mayor que la del manto subyacente. Principales tipos de bordes de placas. Están los bordes divergentes o dorsales oceánicas, que son los bordes constructivos. Aquí las placas se están separando una de otra debido a los movimientos que las alejan. Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza se adelgaza y se fractura a medida que el magma derivado de la fusión parcial del manto asciende a la superficie. Este se cuela en las fracturas verticales y fluye sobre el suelo marino al llegar a la superficie. Bordes convergentes o zonas de subducción. Estos son los bordes destructivos, en donde dos placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas. La más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como la zona de subducción. La placa que subduce se va hacia el interior del manto, calentándose y fundiéndose parcialmente, generando magma que asciende a la superficie. Bordes transformantes o fallas transformantes. Estos límites ocurren cuando dos placas se deslizan en sentido opuesto, de forma más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa, dando resultado a una zona rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de cordilleras oceánicas o de trincheras. Desarrollo de esta investigación pudimos analizar que la teoría de la tectónica trata de explicar los acontecimientos que tienen un papel importante en el movimiento de las piezas que componen la litosfera. Esta teoría además nos brinda una visión de los procesos que tuvieron lugar para que se produjeran las principales estructuras que componen la Tierra, como los continentes y las cuencas oceánicas. Además, las placas tectónicas se originan en los océanos y allí es cuando descubrimos las dorsales medio-oceánicas, zonas de subducción, fallas transformantes y demás. También, gracias a estas placas es que podemos explicar mejor la distribución de plantas y animales en el pasado geológico, así como la distribución de los depósitos de minerales económicamente importantes.